paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga, que sean todos bienvenidos. Estamos una vez más desde este lugar transmitiendo, siendo de bendición como siempre, y no paramos, seguimos predicando las buenas nuevas de salvación y seguimos trayendo temas de edificación para todos, por supuesto, todos aquellos que no conocen de Dios y aquellos que también dicen conocer ya de Dios. Todo esto es para irnos perfeccionando mediante de la palabra, mediante las cosas que Dios revela, y traemos como siempre temas que son de mucha controversia también, y el de esta tarde pues no es una excepción. El tema de hoy es perfectos en unidad. Ese es el tema de hoy, y vamos a ver que todos estos temas, de acuerdo a lo que se habla cuando mencionamos en la Trinidad, o cuando mencionamos a solo Jesús, todos estos son temas de mucha controversia. Es donde muchas personas se dividen y donde algunos se hacen muy religiosos también, pero tenemos casos como, supongamos, cuando Jesús dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vemos lo que Pedro hace, que Pedro bautiza en el nombre de Jesús. Entonces mucha gente no entiende obviamente de qué se trata esto. Nosotros no tenemos que hacernos de ningún lado, no tenemos que movernos ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que permanecer en las revelaciones de Dios. Por eso es que mucha gente se empieza a hacer religión otra vez, se empieza a ser muy seguidor de lo que los hombres dicen, y lo que nosotros tenemos que hacer es entregar el corazón, como lo decimos siempre aquí, al mismo Jesús. Tenemos nosotros que ver las cosas como están escritas, tenemos nosotros que abrir el corazón para entender bien lo que el Señor nos está tratando de decir, ya sea que se hable del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, o se hable del Padre, del Hijo, o se hable nomás de Jesús. Nosotros tenemos que saber ya a estos puntos. No sé cuánto tiempo tenga usted como creyente, pero usted tiene que entender ya lo importante que es recibir todo el misterio de Dios. Y hoy el mismo Jesús nos va a mostrar, ¿sí? Porque Él fue el que dijo que ir por todo el mundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vemos que, lo repito, Pedro bautiza en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver esto porque en esto que vamos a ver hoy, Jesús habla y se pone como Dios, se pone como Hijo y también se pone como Espíritu Santo. Entonces, pero tenemos que ver que al final, y lo vamos a ver aquí obviamente en Juan 17, vamos a ver que es como una despedida que Él hace con los discípulos y empieza a orar con el Padre. Y vamos a ver de qué se va a tratar todo esto, para que usted ya se olvide y deje de estar usando la Escritura para estar con los demás, argumentando, peleando y diciendo, y es que así no es que aquí, es que allá. Entonces, cada quien puede formular un bosquejo y decir, es que así es, de acuerdo a lo que ellos crean. No, es que así es, dice el otro, de acuerdo a lo que él también cree. Pero vamos a ver qué dijo Jesús, porque Jesús habla y luego Pedro hace lo contrario. Entonces aquí ya Jesús está hablando con el Padre en una oración. Vamos a ver cómo está todo esto para que usted de una vez reciba con claridad de qué se va a tratar o de qué se trata todo esto, para que deje de contender con muchas personas. Pero vamos a leer una cosa muy importante primero, y casi todo va a estar aquí en el libro de Juan. Juan 15, 26. Oigan bien. Vamos a ver nosotros aquí esta parte para poder ir entendiendo todo lo que vamos a ver. Jesús está hablando de que el mundo, escuchen bien, el mundo, cuando habla del mundo se refiere a todos aquellos que no creen en Dios todavía, todos aquellos que se mueven de acuerdo a la voluntad de los hombres y de acuerdo a su propia voluntad. Pero en el 26, en el Evangelio de Juan 6, 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, escuchen bien que el mismo Jesús está diciendo que Él lo va a enviar del Padre, tiene una coma, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, de aquí voy a empezar yo, porque hay gente que no ha vuelto a nacer. Hay gente, y pueden ser líderes, pueden ser pastores, puede ser lo que sea. Y cuando no se vuelve a nacer, no se entiende nada. Se puede memorizar esto, pero no se entiende nada ni se puede explicar. Si se explica, se dice exactamente lo que dijo alguien más, para que entiendan. Pero no es una revelación del mismo Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que dice Jesús aquí es bien claro, que va a venir Él mismo, porque el Espíritu de Cristo viene a las personas, y Él mismo, Dios, va a enseñarnos cuál es la verdad de todas las cosas que Él nos está mostrando. Por eso Jesús dice, el Espíritu de verdad. Entonces no podemos ser dos personas creyentes teniendo diferencias en de qué se trata esto. Eso es imposible. Entonces no tenemos la mente de Cristo. Hay uno que está mal, o de repente los dos están mal, depende del argumento. Pero aquí dice que cuando ese Consolador venga, que Él va a enviar del Padre, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí vemos ya cómo podemos entender acerca de Jesús, acerca del Padre, y movernos en el propio Espíritu, que es el propio Dios. Cuando Él dice que Él procede del Padre, la palabra proceder significa venir, provenir, tener un principio. También se trata con una forma de ser, un comportamiento, una conducta, una actitud, una actuación y un estilo. Entonces vemos al Dios, al mismo Dios en Jesús. Cuando viene ese Espíritu a las personas, venimos a ser nosotros como el propio Jesús. Por eso nosotros, en primer lugar, ya no somos del mundo, ya no estamos haciendo cosas como el mundo, porque Jesús nunca participó de tanta cosa mundana. Jesús andaba en fiestas, en celebraciones, pero con la intención de hacer la obra del Padre. Nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros somos como Jesús, pero no somos Jesús, ¿sí? Nosotros no vamos a ninguna cruz a ser crucificados y a derramar sangre. Nosotros nos movemos conforme a lo que el Espíritu nos muestra. El mismo Espíritu que es Dios. Entonces aquí ya salgan ustedes de estar creyendo de una manera y de estar creyendo de otra. Porque en esas se van a perder, mucha gente se va a perder. El no abrir el corazón y tenerlo dispuesto para recibir al mismo Dios. Por eso les muestro esto, que cuando el mismo Espíritu viene, es un Espíritu de verdad. Ahí vamos a empezar. Ahora vamos a movernos a Juan, fíjense bien, Juan 16:1, ¿sí? Juan 16:1 dice así, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, hablándole a los judíos, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare, ¿sí? Cualquiera que os mate, dice, pensará que rinde servicio a Dios. Y podemos pensar en tanta gente que cree en un Dios sin Cristo, y creen en Dios y en Dios y en Dios, y van y hacen cosas que no deben hacer pensando que agradan a Dios. Dice el 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces aquí viene otra vez a enseñarnos que cuando las personas simplemente hablan de amar a Dios, pero no tienen a Jesús, no tienen al Padre tampoco, al que dicen decir que conocen, o que obedecen, o que se someten, es que para conocer a Dios necesitamos a Jesús. No necesitamos a nadie más, porque ese plan redentor está entre el Padre y el Hijo. Por ahí estamos ya viendo de qué se trata todo esto. Entonces Jesús está explicando por qué Él ya se va, y no quiere que haya tanto problema, obviamente, como el que tenemos nosotros hoy en día. Claramente dice que van a hacer eso, dice, porque no conocen al Padre ni a mí. Dice el 4, mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces vemos nosotros aquí que si Dios nos habla, tenemos que acordarnos de lo que Él nos está enseñando. Si es que Dios te está enseñando, si Dios te está mostrando, Dios te está revelando, tú tienes que acordarte y no contender con cosas que no tienen ningún sentido. Dice aquí enseguida, dice, esto no os lo dije al principio, dice Jesús, porque yo estaba con vosotros. Aquí ya vemos nosotros
que mientras Él estaba con ellos, las cosas estaban en orden, las cosas estaban bien. Por eso Él dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Entonces ellos estaban en el Señor, estaban en la verdad, estaban en todo, estaban completos porque estaban con Jesús. Dice, pero ahora voy al que me envió. Oigan bien, dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces vemos aquí otra vez el desánimo de las personas, el desánimo de los creyentes, malinterpretando lo que Dios está dando a entender. Él mismo, Jesús, está diciendo que ellos ya están tristes, porque Él está diciendo que ya se va. Entonces no han entendido. Dice, pero yo os digo la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya. Aquí está aclarando el porqué. Dice, porque si no me fuere, el Consolador, otra vez se refiere a Él mismo, al Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Por eso les dice que Él no les decía muchas cosas, porque una manifestación, para que usted me entienda, del Espíritu Santo es que Jesús estaba con ellos. Estaban bien, estaban en orden, veían todo y el que no entendía pues eran ellos, pero el mismo Jesús sabe de lo que está hablando. Lo repito, el Consolador no vendrá a vosotros. Dice, mas si no fuere, os lo enviaré. Él mismo dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oigan lo que va a decir aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos nosotros aquí ya que mucha gente no ha entendido absolutamente nada y siendo cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque el convencer, ¿sí? Viene, o el convencerá, viene la palabra convencer. Cuando alguien convence de una cosa, de acuerdo a esta traducción de la palabra convencer, cuando dos están en un argumento diferente y se ponen de acuerdo en lo que sea, vienen a ser una sola persona, porque se han arreglado y están de acuerdo, ya no están en desacuerdo. Entonces la palabra convencer significa reducir a una sola propuesta, a un solo acuerdo. Dice, con argumentos o pruebas, reconocer la verdad de una cosa. Eso es convencer. Entonces, cuando este espíritu viene al mundo, a la tierra, aunque mucha gente no crea, ya está en efecto lo que Jesús dijo. Dice el 9, vean ustedes, de pecado por cuanto no creen en mí. La gente que no conoce en el Señor, no conoce nada, nos oye a nosotros, ve películas, ve Biblias tiradas, ve cosas de cristianos, y dentro de ellos saben que posiblemente se vayan a ir al mismo infierno, no les importa. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa. Entonces estamos viendo que el pecado, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Nadie, absolutamente nadie, va a ser perdonado si no cree. Me refiero a si muere sin Cristo y llega a la presencia. Allá no lo van a perdonar. Por eso entendamos que mucha gente ya reconoce eso y son muy duros de corazón. Por eso es que se tiene que orar por ellos. Y la gente tiene que quebrantar. Dios los tiene que quebrantar. Dios tiene que trabajar con ellos. Es todo un proceso para venir a ser un hijo, una hija de Dios. Entonces vemos aquí cuando este espíritu dice claramente, lo voy a leer el 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio. El primero es entender que nadie, absolutamente nadie puede ser salvo si no recibe al Señor. Es un pecado, el no creer en el Señor es un pecado que Dios nunca va a perdonar cuando lleguen a la presencia de Él y le digan, ¿sabes qué? Yo escuché todo el tiempo allá en la tierra, pero yo nunca pensé que era importante. El Señor no nos va a perdonar ahí en el momento. Entonces entendamos aquí que el Espíritu se mueve en las personas aquí, Espíritu Santo, y aquellos que no creen, bueno, aquí dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, el que intercede ya por nosotros no es ningún sacerdote aquí en la tierra, sino es el propio Jesús allí en el mismo cielo, que está a la diestra del Padre. Por eso dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todo eso está trabajando ya. Y dice y de juicio, lo que pasó con Satanás, el Señor lo reprenda. Él fue
ya se le dio juicio, si lo podemos decir de acuerdo a lo que leemos, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, sus días están contados. Entonces eso ya pasó, ya. Por eso le muestro esto, para que usted vea cómo un grupo de creyentes nos movemos ya en aquel que Jesús prometió. Y no estamos contendiendo que sí es así, que sí es acá, porque nosotros tenemos ya la verdad. En las redes sociales la gente está hablando y está peleando. Y llaman unos mentirosos y llaman a otro mentiroso. Entonces este es mentiroso, aquel es mentiroso. Y hasta el mismo Jesús dijo aquí porque es mentiroso. Y que ustedes creen así. Entonces es un argumento muy terrible. Pero hoy vamos a ver pues lo que el propio Jesús dice. Porque Él ya está dejando lo último aquí. Se está despidiendo de los discípulos. Los está encomendando al Padre. Dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que todavía no habían sido embestidos del poder de lo alto. Él sabía de lo que estaba hablando. Él supo todo el tiempo de lo que hablaba. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les está asegurando. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces vemos lo mismo aquí. Vemos que Jesús cuando estaba en la tierra, Él no hacía lo que Él quería. Él hacía lo que oía del Padre. Y lo mismo es el Espíritu. Cuando el Espíritu viene, el Espíritu nos dice, pero es lo que el Espíritu ya oyó, y el Espíritu nos manda y nos dirige, el Espíritu Santo. Aquí el mismo Jesús lo está diciendo, para que usted no se confunda ya más. ¿Sí? Lo repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si el Espíritu que mora en mí va a glorificar a Jesús, yo tengo que decir lo que Él me manda. Si es que soy del Señor. Si no, soy un mentiroso, un hipócrita y de todo. Pero entiendan que nosotros no somos creyentes solamente por palabra. Somos creyentes por hechos verídicos, que hemos tenido contacto, una relación y vivimos en comunión con Dios. Yo no sé usted cómo crea, pero basado en lo que leemos, así tiene que ser. Dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí vemos que siempre estamos haciendo la voluntad del Padre. Primero los discípulos a través del propio Jesús, y nosotros ya por el Espíritu Santo, porque Él está oyendo lo que dice Él y están de acuerdo en lo mismo. Entonces aquí vamos viendo de qué se va tratando todo esto. Aquí mismo, gloria al Señor, en Juan 16:25 vamos a leer, y tienen el título, dice, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Vamos a leer por qué, para ir entendiendo más esto. Dice, gloria al Señor, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. Las alegorías son los simbolismos que Jesús usaba. Dice, repito, estas cosas os he hablado en alegorías. Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Oiga ya bien cómo cambió todo aquí. ¿Por qué cambió todo? Porque hasta los mismos discípulos lo notaron. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Oigan ya bien cómo empieza todo a formarse aquí. ¿Quién dijo del nombre, o quién dijo en los tres, o por el Padre, o por el Hijo, el Espíritu Santo? Aquí mismo Jesús está diciendo que en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Sí? Y alguien dirá, ¿pero cuál es el nombre? Bueno, ahorita vamos a ver. Dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Vean esa conexión, esa comunión que existe ya por el amor y por el haber recibido a Jesús. Pues el Padre mismo os ama. Vean esto. Porque vosotros me habéis amado. Entonces ya vemos aquí la completa unión de ellos dos y nosotros. Y nos vamos a hacer uno. ¿Sí? También. Dice, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Oigan eso, que yo salí de Dios, dice Él. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, salí del Padre y he vuelto al mundo, dice Él así. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
¿Vemos? Y estamos entendiendo. Dice, gloria al Señor, le dijeron sus discípulos, dice, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. O sea, ya le estaban entendiendo ahora sí. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto, creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Dice, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces aquí vemos pues cómo Jesús va hablando de todas las cosas para que ellos vayan entendiendo cómo y por qué Jesús decía lo que decía y qué le pasaba y cómo él se sentía. Ahí está. Él está declarando todo el futuro. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿Sí? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Ahí está, hasta ahí estamos bien. Dice, gloria a Dios, sigue hablando. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. O sea que aquí va a terminar casi todo ya, porque es la última vez que va a hablar con ellos y va a empezar a orar por ellos y va a hacer un montón de cosas. Le dice él, Padre, la hora ha llegado. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo, ¿cómo dice él aquí? Te glorifique a ti. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, dice para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vemos pues, aunque mucha gente no le gusta esto, como la predestinación de las personas. No tengo tiempo de explicar todo esto de la predestinación, pero nosotros no nos damos cuenta si Dios nos predestinó hasta que no llegamos a los caminos del Señor. Puede haber 1000 personas allá afuera y nadie sabe nada. Y solamente sabe de Dios de esos 1000 cuáles Él ya llamó. Ahora, ni ellos saben hasta que ellos entren. Y nadie podemos decir porque no sabemos. Pero cuando llegamos, sabemos entonces que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Eso es un misterio. Cuando estamos afuera no sabemos. Cuando estamos adentro ya podemos entender. Y esto es para todos los que van entrando solamente. Aquellos que están fingiendo ser de Dios no me entienden lo que les estoy diciendo. Por eso entiendan que aquí dice el mismo Jesús. Dice en el 2, como le has dado potestad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahí está. Dice enseguida, gloria al Señor, aleluya. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga lo que está diciendo aquí Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aquí es donde vamos a entrar otra vez a ser más claros con la doctrina de Jesús, a ser más claros con todo lo que se mueve ahorita en el mundo y se ha movido desde el principio, desde antes que Jesús viniera, donde toda la gente se juntaba a hacer lo que le daba su voluntad. Se juntaban a creer y se siguen juntando creyendo lo que les da su gana, haciendo obras, diciendo, poniendo, mandando, creando, edificando, y ellos hacen de todo. Pero vamos a ver por qué mucha gente se va a quedar afuera. ¿Por qué no es el ser religioso el que nos salva, sino que es aquí, como dice Jesús, que lo conozcan a Él? Vamos a ver porque todo está escrito, y es que nosotros no podemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, o podemos creer en Jesús, o no sabemos la verdad, si es que no conocemos a Dios. Por eso les leía lo del principio, de cuando iba a venir Él, el Espíritu Santo, que iba a mostrar todas las cosas, el Espíritu de verdad. Porque es que si la persona no lo tiene nadie de los que están sentados. Si el maestro, el pastor, el líder, el quien sea, el título que él tenga, no tiene eso, no tiene nada. Y la gente tampoco nunca va a recibir nada. Ahí no está Dios. Pero miren, voy a explicar esto y lo vamos a ver bíblicamente. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces ahí no menciona al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu se da a los creyentes. No puede decir que conozcan al Espíritu, porque mucha gente habla de eso, no sé si se han fijado.
Mucha gente dice que es que tienes que conocer al Espíritu Santo, te dicen. Es que tienes que tener el Espíritu, y te hablan del Espíritu Santo. Entonces todos tienen una doctrina equivocada. El mismo Jesús introduce aquí a que conozcan al Padre y al que Él envió. De lo demás ellos se van a encargar, porque Él va a venir, como lo acabamos de leer, ese Espíritu de verdad. No son tres y tú escoges el que tú quieres. Todo lo hacen ellos en nosotros, el Padre y el Hijo. Y es como recibimos nosotros al propio Dios en el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Miren lo que les voy a enseñar acá. Pónganle una marca ahí. Y vamos a ver Jeremías 9:23. Este ya lo hemos visto, ahorita regresamos aquí. Cuán importante es, pues, este Dios que no cambia y que es el mismo. Jeremías 9:23. Gloria al Señor. Miren, dice aquí, Jeremías 9:23. Dice en el encabezado: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Aleluya por eso. Es una verdad. Dice el 23, gloria al Señor, dice: así dijo Jehová, o sea, así dijo Dios el Padre, para que entienda: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tres cosas que una persona tiene aquí en la tierra. Hay gente que se cree muy sabia, hay gente que se cree muy valiente, y hay gente que dice: yo tengo todo en la vida. Bueno, eso no sirve de nada. Ayuda, pero al final van rumbo al mismo infierno. Lo digo así porque es la verdad. En el sentido de que si no tienen a Jesús, por supuesto, porque hay gente que está prosperada, tiene riquezas, pero no las usa con soberbia, pues, sino que ellos ya se mueven en lo que es Dios. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando, o más bien el Señor está hablando aquí, de aquellos que se quieren valer por sus propias cosas. ¿Sí? ¿Ya me entendió ahora sí? Dice el 24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Ahí viene. En entenderme, dice el Señor, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, oigan eso, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, para nosotros hacer esto, por eso recibimos a Jesús. Pero vean lo que dice el 25, dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Todos aquellos que piensan que por la religión están ya del otro lado, están afuera. ¿Sí? Por eso se habla de la incircuncisión y de la circuncisión, porque era la señal. Entonces hoy en nuestros días no hay religión que lleve a Dios. El único que lleva y salva es Jesucristo. Por eso Él dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré. Ahí está. Si están bien, ¿por qué los va a castigar? Bueno, es que no se trata de ser un religioso, se trata de ser transformado por el propio Dios. Y dice, menciona unas ciudades en Egipto, dice el 26: a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, o sea, a todos los que estén por todos lados. No va a haber acepción de personas ahí. Dice: los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ya lo dijo bien claro, ¿dónde? Porque la señal que se hacían no era en el corazón. ¿Sí? Entonces vemos aquí nosotros lo que Él está tratando de entender, darnos a entender, de que donde tenemos que ser transformados por el poder de Dios es en el corazón. Ahí lo dijo: se llevó a Israel, se llevó a todos aquellos que están todavía sin entender. Sí, porque Pablo dijo que Israel era celoso, tenían un celo por el Señor, pero no conforme a ciencia, no conforme a sabiduría del propio Dios. Entonces toda la gente puede ser muy celosa de su religión, igual se van y se pierden. ¿Sí? Ahora vean lo que dice con relación a esto mismo, Juan 5:36. Ahí en el Evangelio donde estábamos, ahorita regresamos. Juan, gloria al Señor, 5:36. Dice él ahí, con relación de esto que estamos hablando, Juan 5:36 y 37, dice: mas yo tengo mayor testimonio, dice Jesús, que el de Juan. Está hablando de Juan el Bautista.
Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre, ¿cómo dice él? Me ha enviado. Entonces aquí vemos nosotros esto, dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Eso les dijo a los judíos porque decían que conocían a Dios. Entonces él mismo les dice que no, que nunca han oído, ni han sabido, ni nada, están igual. Entonces vemos esto aquí. Vamos a seguir leyendo acá en el libro de Juan para que ustedes vayan viendo ahora sí con qué es con lo que Jesús se va a despedir. Él sabe, por supuesto, no está como nosotros confundido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que no sabe y no entiende es aquel que no tiene espíritu ahorita en la tierra, en el 2025, aquel que no ha sido bautizado por el Espíritu de verdad, no entiende nada. ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo Jesús? Aquí hablaba él de la vida eterna. De la vida eterna, aunque mucha gente diga usted no tiene que hacer nada, como lo decimos, ya Cristo lo pagó. Bueno, sí tiene que hacer uno algo, porque aquí dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Quiere decir que de manos cruzadas no podemos hacer nada. Tenemos nosotros que empezar a conocer a Dios, tener una comunión. Dice él en el 4, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, le dice al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre. Pongan atención aquí ya. He manifestado tu nombre, dice Jesús. Ahora, la palabra manifestar significa declarar, dar a conocer abiertamente, descubrir, poner a la vista, decir, expresar o exponer. Entonces, Jesús no es ningún mentiroso, por supuesto, ya sabemos. Nunca pecó, nunca hizo nada malo. Él dice aquí en una oración bien seria, me imagino yo, de lo más serio que pudo haber sido, hablando con su propio Padre delante de los discípulos. Declara Jesús esto, he manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir él? Una vez alguien dijo, el nombre de Dios es un misterio y no se ha manifestado todavía, dijo él. Era un pastor. Entonces vemos aquí lo contrario, porque Jesús dice, bueno, he manifestado tu nombre, oigan bien, a los hombres que del mundo me distes. ¿Y dónde está usted? ¿Y dónde estoy yo? Nosotros estamos aquí en el mundo todavía, pero ya si hemos aceptado a Jesús, nosotros ya estamos del otro lado. Estamos como ellos. Hemos sido entregados del mundo para con el mismo Dios. Entienda y no se deje llevar por doctrinas de demonios, tanto como de un lado, tanto como del otro. Usted tiene que ver lo que está escrito. Entienda. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Dice, tuyos eran, me los distes y han guardado tu palabra. Entonces aquí vemos otra vez lo mismo, que Jesús declara que ya eran del propio Dios. Ya me entiende ahora sí acerca de la predestinación. No es que Él escoja unos y otros los deje. Él tiene misericordia de quien Él va a tener misericordia. Ni yo soy nadie para decir algo, ni usted tampoco lo es. Eso lo hace Dios en su absoluto poder. ¿Sí? Entienda, Él dice que ha manifestado ese nombre. Dice enseguida, gloria al Señor, dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí ya vemos aquellos que no están contendiendo, más bien están orando por aquellos que todo el tiempo se la pasan a jalones y estirones entre ellos mismos como hermanos. Entonces entiendan que no cualquiera va a entender esto, no cualquiera tampoco lo va a recibir, no cualquiera lo va a creer, inclusive creyéndose usted cristiano o cristiana. Entienda que nosotros nos debemos a lo que está escrito solamente. Lo que hayan dicho los de antes, lo que hayan mostrado todos estos personas que dan doctrinas, que son cualquier tipo de líder o como usted le quiera llamar, algún teólogo, yo no sé, porque a la gente le encanta ver eso, gente de antes, y decir, oh, mira, aquí está
un sermón de don fulano de tal y que él hablaba así, él decía, y ahí están ellos. En vez de seguir a Jesús, siguen a los teólogos de antes. Pero entienda usted que nosotros no somos llamados a participar con ninguno de ellos. Nosotros tenemos que ser como Jesús. El que recibe el Espíritu tiene que ser formado, moldado como el Hijo del Hombre, como el propio Hijo de Dios. Por eso dice todo esto. Estos que se les dio ese nombre, dice Jesús que eran de Él, se los dio y han guardado la palabra. ¿Por qué será? Porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Entiende usted? Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces ellos aceptan, así como yo acepto, no sé si usted acepta, que Jesús se movía por el Padre. Jesús se movía a lo que Él le decía. Y todo esto tenemos que recibirlo y creerlo. No estar contendiendo que yo creo así, que usted cree acá, y que el bautizo es así, y que se bautiza acá, y que se bautiza allá, y que los 3, y que los 4, y que el 1, que... No. Entonces entendamos y dejemos ya de enredarnos. Dice el 8, porque las palabras que me distes las he dado. Ahí está. Si usted cree que no es así, entonces está siendo usted mentiroso al Padre y al Hijo. Y usted por supuesto no tiene espíritu, porque no puede declarar eso. Si está en el Espíritu, usted no declara nunca que Jesús es un anatema. Para declarar eso, tiene que ser alguien que no esté en el Espíritu, que diga que Jesús es un anatema. Por eso tenga mucho cuidado con lo que usted está hablando con otros hermanos. El mismo Jesús dice, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron. Aleluya. Dice, ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Oiga eso. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Vean lo que está haciendo Jesús aquí. Vean lo que está haciendo Jesús aquí. ¿Por qué hace Jesús eso? ¿Porque a unos aborrece y a otros ama? No. Porque Él sabe de lo que se trata. Él sabe el mandamiento del Padre. Él sabe lo que se le dio para que Él lo lograra, lo terminara y lo acabara. Si Jesús dice claramente aquí, Él dice que Él ruega por los creyentes, si lo podemos poner así, y no por el mundo. Es porque así lo quiere el Padre. ¿Sí? Usted no es el que va a salvar a nadie. Usted puede orar por los demás, inclusive familiares. Pero usted no tiene absolutamente nada que usted les pueda dar y salvarlos. Usted les habla de esto y Dios hace el resto. Inclusive Dios ya hizo, antes de nosotros, ya preparó el camino, preparó el corazón de ellos para que reciban. Por eso es que usted no se mete en lo que usted no puede hacer. Usted se mueve en lo que el Espíritu le enseña. Si es que tiene el Espíritu Santo, ¿ya me está entendiendo? Así es esto. Usted no esté desobedeciendo a Dios y entristeciendo al Espíritu si es que usted ya lo recibió. Entienda. Dice aquí claramente en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entiendan. Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Oigan bien lo que está diciendo Jesús. Jesús dice que Él fue glorificado en su gente ya. ¿Qué pasaría? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Y luego dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Oyen eso? Primero dice Jesús que Él ha manifestado el nombre a sus discípulos. Y luego le dice al Padre que a estos que se quedan, nos quedamos aquí, nos guarden su nombre. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuántos nombres usted conoce en la Biblia? Que son nombres que son sobre todo nombre. ¿Sí? No endurezca su corazón y reciba esto. ¿Cuántos nombres se dan aquí? Es uno. Es el nombre de Jesús. Por eso entiendan ustedes las manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí mismo está hablando el mismo Jesús, he manifestado tu nombre. Estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre otra vez. Dice, para que sean uno, así como nosotros. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De 3 o de 1? Jesús no miente. Jesús sabe que existe el Padre. Jesús habló de enviar al Espíritu de verdad. Está refiriéndose al Espíritu Santo. No está negando nada. Usted tiene que saber cómo recibir el Evangelio. Usted no se mueva en 3 o se mueve en 1 que no entiende tampoco. Usted reciba como está escrito. Y así no se mete en problemas. Claramente dice
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces vamos a ver nosotros. Él mismo dice, a los que me has dado, guárdalos, ¿qué? En tu nombre. Vamos a ver qué dice Judas. Judas 1:1. El libro de Judas, ya sea al final, antes de llegar al libro de Apocalipsis. Vean lo que dice Judas 1:1 en la salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, se identifica bien. A los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Sí? Dice enseguida, tiene una coma y dice, y guardados en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por eso les decía lo que les decía al principio, que Jesús se va a poner como Padre, se va a poner como Hijo y como Espíritu Santo. Lo está usted leyendo. Aquí dice, santificados en Dios Padre. Ahí está el Padre y ahí está Dios. Pero guardados en Jesucristo. Y en Juan 17 vemos que Él dice, guárdalos en tu nombre. Entonces, ¿cuántos nombres habrá? Si usted no entiende, puede pensar y nunca se va a dar cuenta si usted no tiene espíritu. Pero el espíritu a usted le tiene que llevar a la verdad, porque es el espíritu de verdad, entienda. Entienda y entienda. Entonces, aquí estamos viendo todo. Dice enseguida, para que sean uno, así como nosotros. Él no dijo para que sean tres, como nosotros somos tres. Y ahorita vamos a ver eso acerca de los tres. ¿En qué quedó eso? Ustedes piensen en esto, en lo que se le prometió a Abraham o Abraham, en Gálatas 3:16, para que usted vea que no existe ningún otro Dios, que muchos tengan como religiosos y tengan un Dios y que digan es el mismo, pero no creemos en Jesús, o es el mismo Dios, pero nosotros creemos en la mamá, o creemos en las vírgenes, o en las hijas, o en lo que es. No, vean ustedes lo que se le prometió a Abraham en Gálatas 3:16. Es el pacto de Dios con Abraham, pero dice aquí la promesa que se le hace a él. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Oigan esta parte. Si usted no había leído esto, recíbalo. Dice que a él se le hacen unas promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si fueran varios dioses que van a hacer diferentes cosas, como mucha gente lo cree, que hacen diferente cosa, y son dioses aquí, dioses allá. Aquí estamos viendo una simiente. Una simiente es una semilla de la cual va a salir un fruto igual de la misma semilla. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que ser como Jesús, porque Él es nuestra simiente. Nosotros no podemos tener un Dios, tener esta simiente de Él y creer otras cosas, entiendan. Creer lo contrario. No, ser un tipo, ¿cómo le dijera? Andar haciendo lo contrario. No. Aquí dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos. Oigan eso. Sino como de uno, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces por eso no existen el montón de religiones teniendo dioses de cualquier tipo de figura, de animal, de bestia, de pájaro, de hombre. Aquí el verdadero Dios lo estamos viendo, es solamente uno. Para que vaya entendiendo mejor, aquí dice en el 26, la transformación en las personas que han creído. Gálatas 3:26, 26, 27 y 28, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el autor y consumador de la fe de aquellos que son creyentes verdaderos. Por eso dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. O sea que estamos cubiertos, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Este verso es muy mal interpretado todo el tiempo. Por eso mucha gente ya está poniendo pastoras, está poniendo mujeres a que prediquen, a que enseñen a varones, porque aquí dice que pues ya no hay mujer ni varón. Entonces, si esa fuera la interpretación, estamos nosotros todos enredados, estamos nosotros mal y no estamos creyendo nada. Porque lo que quiere dar a entender aquí, que tanto en el hombre y en la mujer, Dios está haciendo una obra en ellos. Y cada quien conforme al varón y cada quien conforme a la mujer. Yo como hombre no puedo tomar el papel de una mujer en Cristo Jesús. Entonces sería un afeminado, un homosexual. No puedo ser como ella, ni ella puede ser como yo, entiendan. Pero en el Señor, Dios nos mueve a su voluntad como varones y mueve a ellas como mujeres. Entiendan, es que esto es espiritual. Todo el tiempo la gente que no tiene espíritu va a dar doctrina de demonio, entiendan. Eso no lo dude usted. Por eso usted tiene que preocuparse por su propia alma. Esto está muy terrible. Miren, en 1 de Juan 5:6, para que usted vea pues, y ya no haya tanto problema de nada, vemos nosotros lo que dice Juan, el discípulo amado, ¿sí? 1 de Juan 5, 6, 7 y 8. Este es otros pasajes de mucha controversia. Muchos dicen, no, ahí la Iglesia Católica le añadió, le puso, eso no es, y otros, no, es que sí es, y que ahí están los tres. Pero vea usted y reciba esto en su corazón. Lo vamos a ver aquí. Dice el encabezado, el testimonio del Espíritu. ¿Sí? Aquí volvemos a lo mismo. Para ser testimonio, tenemos que ver algo. Tenemos que tenerlo, tenemos que ser hacedores de eso. No pensarlo solamente, sino vivirlo. Ahora, ¿qué me refiero con eso? Cuando el Espíritu viene, nos empieza a mostrar que ha pasado algo en nuestras vidas. Nos empieza a enseñar. Empezamos a ser transformados. Bueno, dice el 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Escuchen bien lo que acabamos de leer. ¿Cómo vino? Mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí volvemos lo mismo a lo que estábamos leyendo en Juan 15:26, de cuando ese Espíritu viene, es el Espíritu de verdad. Entonces este Espíritu está mostrando la verdad otra vez. Aquellos que lo tienen están coincidiendo en lo mismo aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Oiga esto. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Jesús. ¿Sí? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén a eso. Pero sigue diciendo que estos tres son uno, porque Jesús en Juan 17, lo que estamos leyendo, quiere que nosotros seamos uno como Él es uno. Entonces nosotros no podemos escoger a nadie, sino creer lo que está escrito, para que usted vea otra vez el poder del nombre y de Jesús. Son tres los que están dando testimonio ahí arriba. De nosotros aquí en la tierra, nadie estamos arriba, ¿sí? Aunque seamos bien espirituales, bien creyentes, seguimos estando en la tierra. Ahora, ¿qué pasa si tres están dando testimonio en el cielo? Bueno, vamos a leer. Dice en el 8, tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, ¿cuántos son? 3 y 3, 6, ¿no? Entienda usted, tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí viene Espíritu. El Espíritu dice con E mayúscula, es el Santo. Bueno, el agua y la sangre. ¿Quién acabamos de leer que vino en agua y sangre? Jesús. Entonces el Consolador ha venido y está en los creyentes y no nos dejará, ni nos dejará huérfanos. ¿Entiende esto? Pero se está hablando aquí de quién, de estos tres que en qué se unen, en Jesús. ¿Usted ya está entendiendo ahora sí? Se lo repito. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces ya queda todo argumento de que aquí, de que allá, que Jesús, que allá, que bautizar. ¿Entiende usted de lo que se está tratando aquí? Vamos a regresar a Juan 17:12.
Esto está muy claro de entender. Lo que pasa es que la gente endurece su corazón y cree tanto con más poder la doctrina del hombre que lo que Dios le quiere enseñar. Por eso nosotros tenemos que ser, humillarnos siempre y pedirle al Señor sabiduría. Dice en el 12 que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Oigan lo que dijo Jesús. Yo los guardaba en tu nombre. ¿Qué nombre está hablando Jesús? ¿En qué nombre? No dice título, como los judíos lo conocen por puros títulos, ¿sí? El Shaddai, el no sé qué, el Adonai, el no sé. Entonces ellos lo conocen por puros títulos porque no les era permitido decir el nombre. Es otra cosa el plan de ellos. Pero aquí Jesús está hablando con el Padre delante de gente que el mismo Padre se los envió a él. Y él dice, yo los guardaba en tu nombre. Wow. Y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vean ahí, ponga atención. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, dice, gloria al Señor. Dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces vemos nosotros aquí otra vez la certeza de lo que no se puede negar. Estamos viendo la verdad del Señor, que la está dando a los discípulos, a los que le creen, y en el momento que pasa eso la gente lo aborrece a uno. Aquí está escrito. Por eso cuando uno recibe, uno no puede cambiar de doctrina, de iglesia, que yo era esto, ahora soy esto, que yo en mi pueblo, en mi país hice esto, en una iglesita, y acá vengo a hacer otra cosa. Usted está perdido ya. No lo quiero insultar, pero usted se está perdiendo, se está enfriando. Necesita arrepentimiento. Aquí dice claramente, yo les he dado tu palabra. Si el Señor nos da una palabra para retenerla hasta el final, no para estar probando doctrinas de hombres, iglesias diferentes, conforme al país que vayamos viviendo, moviéndonos, o la ciudad o donde vivamos. Es una sola palabra, entienda. Es un solo Dios. Wow. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces vemos la igualdad en la que Jesús nos está poniendo por el simple hecho de haber recibido sus palabras. Entienda, esto es tremendo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? O sea, que nos proteja de cualquier cosa y que tampoco nosotros participemos en nada que no debamos participar. Hoy en nuestros días estamos viendo muchas cosas que mucha gente podría decir, pero ya se han vivido. Ha habido protestas en las calles contra el gobierno, la policía, por todo lo que está pasando acá. Son las disensiones de las que habla en Mateo 24, de las señales antes del fin del mundo. Y alguien dirá, eso siempre ha pasado. Bueno, pero acuérdense de esto. Siempre ha pasado, pero el Señor viene como ladrón en la noche. Necesitamos estar velando al pendiente para si Él viene y es ese tiempo, pues estar listos. Y acuérdense que para Él un día son como 1000 y 1000 son como un día. Entonces tenemos que estar velando. No, usted no se deje llevar por los demás. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí va a decir algo bien interesante, dice él. Dice el 17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué está pidiendo Jesús? Él mismo le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Y si alguien no sabe qué es, dice él mismo aquí, tu palabra es verdad. Por eso aquí es donde queda mucha, pero muchísima gente fuera de la voluntad de Dios. Porque nadie quiere recibir esto. A mucha gente le da sueño, le da flojera, aborrece la Biblia. Y eso que son cristianos, ellos quieren ir a danzar, cantar, comer, reírse y salirse de la iglesia. La gente quiere que Dios les ayude todo el tiempo, pero ellos no mueven un dedo por nadie, ni por nada, ni por Dios, ni por ellos mismos. Ellos nomás quieren recibir. Usted es ese tipo de cristiano. Entienda usted que nosotros tenemos que ir siendo cambiados, como Jesús, por medio de lo que Él mismo habla. A mí y a usted siempre nos tiene que estar hablando Dios y estar llamando la atención. Por eso tenemos un padre. Si no tuviéramos padre, fuéramos bastardos. ¿Sí?
No, usted ya deje de pensar como los demás. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Ahora todos nos acordamos de lo que dice Efesios 5:26. Efesios 5:26 habla de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces ahí vemos nosotros el sacrificio de Jesús sobre nosotros para que eso no pare ahí y siga hasta el final. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer, porque escrito está. Usted no nomás puede creer y echarse al mundo, olvidarse y ser el mismo o peor que antes de que conociera a Dios. Usted tiene que tener mucho cuidado. Dice Efesios 5:26 y 27, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y mismo se lo dijo al Padre, santifícalos en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice el 27, vean ustedes que tiene que ver con todo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Jesús está trabajando con nosotros para presentarse, para que nosotros nos presentemos. Él nos va a llevar y nos va a poner delante de Él. Dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí no habla de líderes, ahí no habla de pastores, habla de usted y de mí. Yo no me considero nada. Entonces veamos aquí el llamado que tenemos. Estando ellos, estos discípulos invocando, Jesús los estaba invocando al Padre, y aparte les dice Jesús que todavía los santifique más en su palabra. Tu palabra es verdad, dice. ¿Qué tan importante será eso? ¿Usted cree que es importante o no? Mira, vamos a ir leyendo para que usted vea lo que va a decir Jesús enseguida. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Oigan lo que dijo Jesús. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios se santifique si es el Hijo de Dios? O que el mismo Jesús sea Dios. Y se está pidiendo él ahí que él mismo se va a santificar. ¿Usted cree eso o no? Bueno, es que él fue tentado en todo y nunca pecó. Fue necesario que él mismo, como dice aquí, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sabe que ese es un ejemplo para todos los que nos estamos tras de un púlpito? Si nosotros no nos santificamos, no nos guardamos, lo que sale de nosotros son falsas doctrinas. Lo que sale de nosotros son abominaciones. Lo que sale de nosotros son anatemas, son blasfemias. Si la persona no se santifica y se guarda para Dios, no servimos para nada. El mismo Jesús está diciendo. El Padre manda al Hijo y el Padre lo transforma y el Hijo obedece y nos es a nosotros de bendición Jesús. Así es como es esto. No es nomás como algo que pasó así de la noche a la mañana. Jesús también aprendió obediencia. Porque es que si lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entienda. Dice claramente, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por eso aquí cae todo argumento de todos esos pastores falsos, hipócritas y mentirosos con doctrinas de demonios, que aman más sus denominaciones, sus congregaciones, sus amigos, que al mismo Dios. Que hablan, que adoran y desean más sus celebraciones cada año que el propio Dios. Usted no se ha puesto a pensar en eso, ¿eh? Usted nomás participa y le gusta. Quiero que entienda que usted tiene que negarse a usted mismo. ¿Sí? Vean lo que el Padre hizo en 1 Corintios 1:26. Regresamos aquí, ya casi vamos a acabar. Espero en el Señor que esto esté alcanzando a más de uno. Con uno que toque me doy por satisfecho, porque yo sé que esto no es para todos, no toda la gente es de fe. Yo lo entiendo. Yo no estoy aquí ganando que me estén viendo. Yo lo que quiero es que las personas sean salvas, a como sea. Le voy a enseñar esto en 1 Corintios 1:26. ¿Sí? 1 Corintios, gloria al Señor, 1:26, para que usted vea la acción entre el Padre, el Hijo y lo que pasó en nosotros. Sí, para que usted se olvide ya y salga del enredo. Dice que él mismo, Jesús, se santificó a sí mismo.
Pero vamos a ver, aquí ya tomó lugar de padre, ¿no? Porque vamos a leer esto. 1 Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La vocación es el llamado como cristianos, es nuestra vocación. Ser como Jesús es la vocación más grande y la más hermosa, diría yo. Dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Vean ustedes esa parte. En lo que consta de nosotros no somos nada. Claramente dice ahí, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, sin el Señor somos basura. Es lo que están dando a entender. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso somos usted y yo, si es que usted ya lo escogió Dios. Pero aquí está el ejemplo. Sino lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Todo lo opuesto. ¿Sí? Vean lo que pasó aquí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios otra vez. Y lo que no es para hacer lo que es. Por eso es que la gente es transformada y cambiada. No por hipocresía, no por obediencia al pastor, no por los estudios que estás llevando, es por el poder de Dios que está en ti. ¿Sí? Ahí está. Pero dice aquí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A la hora de la presencia nadie va a decir, Señor, ¿que no te diste cuenta que yo era todo un poderoso ahí en la tierra? ¿Que no te das cuenta que yo siempre supe lo que era, Señor? Nadie se va a jactar de lo que es ya porque es transformado en el Señor. Todo lo que somos, somos en el Señor. Toda la sabiduría y el entendimiento que tenemos es gracias a Él. Por eso hablamos lo que hablamos. Como decía Jesús, lo que sabemos hablamos. En otras palabras, lo que oímos, eso decimos. Del Dios verdadero, por supuesto. Dice en el 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oigan lo que dice aquí. El cual nos ha sido hecho por Dios. Oigan bien cómo por Dios se transformó el Jesús de la gloria, el hermoso Jesucristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso es que Jesús participó de todo. Jesús no nomás llegó y se sentó y dijo, ya está todo hecho, y hizo la mano así. Él tuvo que morir, Él tuvo que estar, Él tuvo que ser tentado, Él tuvo que pasar por todo. Aquí está. ¿Y usted por qué no? Usted piensa que ya lo hizo todo Él y usted no va a hacer nada. Así no es esto. Usted tiene que participar, ¿sí? Tiene que dar su cuerpo, ¿sí? Usted lo tiene que ofrecer en sacrificio vivo. Eso es trabajar, eso es obedecer, eso es santidad, eso es caminar con Dios. Usted piensa que ya está todo. Usted está mal informado. Así no es. Entonces veamos aquí. Dice el 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por supuesto, porque Él es el que ha hecho todo de nosotros. Wow, esto está muy hermoso. Ya casi voy a acabar, bien. Yo sé que esto es fuerte, no mucha gente le gusta, pero tengo que decirlo así. La palabra es así. La palabra es muy sencilla, fácil de entender. Entonces, regresemos, y ya casi voy a ir cerrando acá. San Juan, o Juan 17, 19. Decía Jesús, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oigan eso, cómo Jesús se preocupaba siempre de su gente, y lo sigue haciendo. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Vean ustedes cómo se va haciendo la conexión con los nuevos creyentes y los que Dios está preparando y ya tiene aquí en la tierra trabajando para salvar las demás almas. Eso sí le conviene a usted y a mí también. Dice, para que todos sean uno. Oigan lo que está diciendo Jesús. Él no dijo para que los tres estén con los tres, y los tres arriba y los tres en la tierra. Él nunca menciona ya nada de eso. Porque es que no se trata de eso. El argumento no es que si son tres o si es uno. El argumento es obedecer. Ese es el argumento. Unos no obedecen y otros sí. Y ahí es donde se hace la línea de división. Usted puede decir lo que usted quiera. Si usted está en obediencia, amén. Dios lo bendiga. Pero si no, ¿qué está pasando? Por eso dice aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Ven la unión que se hace? Eso es lo que importa. Que estemos nosotros en Él y Él con nosotros. ¿Cómo va a estar Él en mí y yo contendiendo siempre con toda la gente? De que es así, que es acá, que es aquí, que es acá. Así no es. Así no es. Claramente dice Él así, ¿no?
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es así como la gente te va a empezar a escuchar. Cuando Dios, por supuesto, prepara el corazón de esa persona y tú empieces a hablar de Jesús, la gente se va a quedar asombrada y va a decir, en verdad, Dios está en ti, te va a decir esa persona a ti. Tú, si eres una persona de Dios, te van a decir a ti. ¿Por qué? Porque van a ver lo que está pasando aquí, van a creer. ¿No ves que lo estamos leyendo? Lo estamos leyendo, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. No van a creer un falso testimonio. Los verdaderos van a creer aquellos que son verdaderos y van a ser salvos. Yo sé que hay mucha gente extraviada creyendo doctrinas de demonios, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que el Padre está trayendo al Hijo, pero los está usando a nosotros. Amén a eso. Entiendan. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, por eso es que es diferente, ¿sí? Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, si somos uno, ya olvídese de lo que está siempre repitiendo, bautizando, y diciendo aquí, diciendo allá, y glorificando, y que el Padre, que el Hijo y Espíritu ven, y empieza usted a hablar puras cosas que no tienen ni son bíblicas. Entienda de qué manera están las cosas escritas. Tome el tiempo para leer y ser edificado o edificada. Usted no repita las cosas que están diciendo aquellos que no tienen espíritu. Quítese eso de su mente y de su corazón, de una vez por todas. Por eso aquí dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vea, la gloria del mismo Dios en nosotros para tener la certeza, ser testigos, como lo fue Jesús. Dice, yo en ellos y tú en mí. Oye eso, yo en ellos. ¿Y que no era el Espíritu Santo? ¿Por qué dice Jesús yo en ellos? ¿Está entendiendo esto o no? ¿Está entendiendo esto o no? Ya deje de endurecer su corazón. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Wow, eso está bien hermoso. Perfectos en unidad. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será la armonía de estar en la unión con el Padre y con el Hijo Jesucristo? Y nosotros, como yo siempre lo he dicho, en el Espíritu. Por eso dice Él, yo en ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién está hablando? ¿El Espíritu Santo o está hablando Jesús? No es lo mismo, el Espíritu de Cristo. Entienda cómo está escrito. Entienda. Le voy a enseñar este y ya casi este es el último. Efesios 4:1. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios quiere que usted entienda. Aunque tome esto y lo tome sin querer, cuando al final que lo acabe de escuchar, va a glorificar a Dios usted. Entienda lo que le estoy diciendo. Efesios 4:1 al 6 dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Aquí es donde entra la perfecta unión. No andar contendiendo, no andar creyendo en doctrinas de demonios, no andar celebrando cosas que no estás mandado. ¿Entiende? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, oigan bien lo que dice aquí, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que estemos atentos y seamos rápidos para guardar esa unión que existe entre el Espíritu y la paz, ¿sí? Como personas, como hijos de Dios. Pero vean lo que dice el 4, un cuerpo. ¿Cuál es un cuerpo? El cuerpo del Señor. Un cuerpo dice, no dice una religión, no dice una tradición, no dice una denominación, dice un cuerpo. Si es un cuerpo, tu cabeza espiritual es Cristo. El que te manda a ti es Cristo. ¿Ya estás entendiendo por qué dice un cuerpo? Porque tu cuerpo es movido por la cabeza que es Cristo. Wow. Un cuerpo y un espíritu con E mayúscula que es el de Dios, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es tu esperanza? La vida eterna. Esa es tu esperanza, ¿sí? Y la mía también. Vean lo que dice aquí. Un Señor. Ahí está. Un Señor, el cual tú le sirves. ¿Quién es el Señor de los señores? El Rey de Reyes, Jesucristo. Un Señor, una fe. ¿Quién es el autor y consumador
de nuestra fe? Jesucristo. Un bautismo, si hemos sido bautizados con Él en la muerte. ¿Quién es? Jesucristo. Te estoy dando el nombre para que lo puedas ver ya de una vez por todas. El nombre que he revelado, que está por todos lados. Wow. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces toda potestad me es dada, dijo Jesús. Todo lo que dio el Padre es mío y lo que es mío es de Él. Entonces, ¿en qué estamos? Qué hermoso es esto. Espero que hayan entendido y que hayan sido bendecidos en esto. Voy a acabar de leer aquí y ya con esto voy a terminar. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado y que los has amado más bien a ellos como también a mí me has amado. Vean esto, cómo Él se pone igual que nosotros. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Igual nos ha hecho a nosotros también. Nos ha amado antes de la fundación del mundo. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Vean lo que está diciendo. Por eso es que Él no está orando por el mundo, está orando por aquellos que el Padre le dio. Pues a mí no me diga por qué, así lo dijo Él. Y hay mucha gente que el Padre está sacando de muchos lugares para la familia de Dios. Ojalá que usted sea uno de ellos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, dice otra vez Jesús. Oigan eso los verdaderos creyentes que viven en el nombre del Señor Jesucristo. Honran y glorifican siempre a Jesús. De la manera que está escrito, por supuesto. No cerrando el entendimiento a lo que Dios dice, sino recibiendo al contrario lo que Dios habla. Por eso es que se entiende esto. Y les has dado a conocer, y les he dado a conocer tu nombre, dice Él, y daré a conocer aún, y lo daré a conocer aún. O sea que hay gente que todavía está entrando. Ojalá que usted ya esté en esto, y usted le diga a alguien más acerca de esto, porque aquí dice: y lo daré a conocer aún, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces con esto concluimos, y mi oración para todos es que Dios los haya tocado y les abra el entendimiento para que puedan recibir esto, porque los tiempos ya están aquí, los tiempos están llegando. Tenemos que afirmarnos en la verdad y tenemos que dejar de perder el tiempo. Tenemos que afirmarnos y seguir en esta carrera hasta el final. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima. Nos vemos.